As disever happen to you, que un hombre se sienta inexplicablemente inquieto ante una mujer que camina con la serenidad de quien no está esperando ser elegida, aprobada ni suavizada para encajar en el molde de nadie. Esa presencia, cargada de un silencio antiguo, despierta algo que muchos prefieren no mirar. No es arrogancia, no es frialdad, no es indiferencia. Es la huella de una mujer que ha traspasado el umbral de la necesidad emocional, que ha excavado dentro de sí hasta encontrar una raíz más profunda que cualquier abrazo, cualquier promesa o cualquier ilusión romántica. Es la mujer que ya no ruega, no idealiza, no se anestesia con atenciones vacías. Y por eso algunos hombres tiemblan por dentro, aunque jamás lo admitirían. En la sombra masculina, descrita por Jung como ese territorio secreto donde se guardan los miedos primitivos, yace un temor arquetípico, el miedo a no ser suficiente. Una mujer que no necesita su amor ilumina ese rincón oscuro con una fuerza casi mítica. Ella revela, con su sola existencia, que la validación masculina no es la fuente de su valor. Y en ese espejo, muchos hombres ven algo que no saben descifrar, su propio vacío, su propio anhelo de sentirse admirados sin condiciones, su fragilidad escondida bajo máscaras de fortaleza. Cuando una mujer deja de buscar salvadores, el hombre se ve obligado a confrontar el hecho de que nunca fue su salvación, sino apenas una figura pasajera en un viaje que ella decidió hacer sola. Y tal vez tú también has sentido esa tensión. No es enemistad, no es un rechazo abierto. Es algo más sutil, la incomodidad en su mirada cuando nota que no te deshaces por su atención, la rigidez de su postura cuando comprende que tus emociones no giran a su alrededor, la inquietud de su ego cuando se da cuenta de que no tendrá el poder de romperte. Porque los hombres que nunca han trabajado su sombra esperan que la mujer les otorgue un protagonismo emocional que valide su identidad. Esperan ser admirados, necesitados, imprescindibles. Esperan que la mujer sea la luna que orbita su sol. Pero la mujer que ha hecho el trabajo interior ya no gira alrededor de nadie. Se ha convertido en su propio eje, en su propio astro, en su propio mito personal. Jung hablaba de la individuación como ese proceso profundo donde el ser humano integra sus contradicciones internas y deja de proyectar sus heridas sobre los demás. La mujer que no necesita el amor de un hombre no es insensible ni superior, es alguien que ha completado una parte esencial de ese viaje. Ha enfrentado sus sombras, ha abrazado sus pérdidas, ha aprendido a reconocer sus propias ilusiones. Ha entendido que ninguna mirada masculina puede sustituir el vínculo primordial que tiene consigo misma. Y esa autonomía emocional que es fruto de cicatrices y renacimientos, despierta en algunos hombres un desconcierto que se camufla como desinterés, o peor aún, como crítica. Pero cuando observas más de cerca, ves la verdad, ellos no la rechazan, temen lo que ella simboliza. Temen su claridad, temen su independencia, temen la forma en que su sola presencia desmantela los juegos de poder que alguna vez funcionaron con mujeres más jóvenes, más rotas o más ansiosas por ser aprobadas. La mujer que no necesita su amor les recuerda que no tienen control sobre su felicidad. Les demuestra que el amor, para ella, es elección y no dependencia. Y eso es algo que el ego inmaduro no está preparado para aceptar. Porque ¿qué ocurre cuando la fantasía masculina de ser el salvador se desmorona? Ocurre que la mujer despierta la sombra del puera eternus, el niño eterno dentro del hombre, aquel que quiere ser amado sin responsabilizarse de su propio crecimiento. Ella le muestra, sin decir una palabra, que si él no hace su propio trabajo interior, nunca podrá igualar la profundidad de su alma. Y en ese choque silencioso, nace el temor. No al rechazo, sino a la revelación. No a perderla, sino a no estar a su altura. Y tú sabes lo que ocurre después. Cuando te vuelves aquella que no espera migajas emocionales, los hombres que aún viven atrapados en su sombra reaccionan con distancia, crítica o confusión. Algunos intentan imponerse, otros intentan seducirte más fuerte, otros simplemente huyen. Pero ninguna de esas reacciones tiene que ver contigo. Son apenas movimientos defensivos del ego masculino intentando protegerse de una verdad que aún no está listo para habitar. El cuarto oscuro del inconsciente masculino se enciende cuando una mujer deja de pedir permiso para existir. Y esa luz es demasiado intensa para quien ha construido su identidad en la idea de ser necesitado. Es por eso que muchos hombres temen a la mujer que no necesita su amor, porque ella no juega a la conquista tradicional, no les concede poder emocional, no se doblega ante la aprobación, no se desvanece en caricias que esconden dependencias. Ella se reconoce como un individuo completo, no como un fragmento en busca de complemento externo.
Séneca decía que el hombre verdaderamente fuerte es aquel que domina su mente, no a otros. Pero la mayoría aún no ha recorrido ese camino. Por eso, cuando se cruza con una mujer que ya ha dominado la suya, su ego no sabe cómo posicionarse. Ella no ofrece terreno para juegos, no deja grietas donde insertar ilusiones. Y esa falta de accesibilidad emocional, no como defensa, sino como madurez, expone la inmadurez de quienes aún no han encontrado un propósito más allá de ser aceptados. Y sin embargo, esta mujer no rechaza el amor. Lo valora, lo honra, lo desea, pero no lo necesita para existir. Esa es la diferencia que muchos no comprenden. Su fortaleza no es escudo, es raíz. Su independencia no es muro, es libertad. Su desapego emocional no es desprecio, es conciencia. Y cuando un hombre no ha trabajado sus heridas, malinterpreta su calma como frialdad, su claridad como arrogancia, su libertad como amenaza. Antes de que muchos lo comprendan, la energía de esa mujer se convierte en un espejo incómodo donde el hombre se ve obligado a reconocer la fragilidad de su propio ego. Ella no participa en los rituales de conquista que buscan alimentar inseguridades, no persigue señales contradictorias, no se hunde en ciclos de ansiedad emocional. Su presencia rompe la narrativa del drama romántico, esa que tantos utilizan para ocultar heridas que no se atreven a nombrar. Cuando una mujer así entra en la vida de un hombre, su equilibrio interno queda expuesto. Ya no puede esconderse detrás de juegos de poder ni de silencios manipulativos, porque ella no reacciona como esperan. Ella observa, comprende, y mantiene su centro. Y en ese acto, revela en él aquello que Jung llamaría la sombra en pleno despertar. Esta mujer no necesita que la elijan porque ya se eligió a sí misma. No espera ser vista porque ya se mira con la claridad de quien ha recorrido su propia oscuridad interna. Sus decisiones no nacen del miedo al abandono, sino del respeto por su propia alma. Y los hombres que aún no han enfrentado su propia sombra sienten un temblor invisible cuando interactúan con alguien así. No es un temblor físico, sino un estremecimiento psicológico, la sensación de que están ante una realidad más profunda de la que pueden sostener emocionalmente. Es la misma sensación que describe Marcus Aurelius cuando habla del alma firme que no se deja perturbar por fuerzas externas. Ella encarna esa firmeza, y por eso provoca una reacción visceral en quienes aún dependen del reconocimiento externo para sentirse valiosos. Cuando un hombre se encuentra con una mujer que no necesita su amor, su inconsciente reacciona antes que sus palabras. Ella despierta en él la figura arquetípica de la animus confrontada, la parte interna que exige crecimiento, responsabilidad, disciplina emocional. Y la mayoría de los hombres se va de ese llamado. Prefieren proyectar sus inseguridades sobre ella, etiquetarla como difícil, fría o inaccesible, cuando en realidad lo que sienten es un profundo desafío interno. No la entienden porque no entienden sus propias emociones. No pueden seguirle el ritmo porque aún no han encontrado el suyo. Ella no provoca ese caos, solo lo visibiliza. Y tú también lo has visto alguna vez, el hombre que intenta impresionarte, pero que pierde el equilibrio cuando nota que tu paz no está a la venta, el que intensifica su interés en el silencio, solo para retirarse cuando descubre que no lo necesitas, el que se fascina con tu independencia, pero se aterra al darse cuenta de que no puede controlarla. Ese movimiento pendular, atracción intensa seguida de temor silencioso, es la danza inconsciente entre el ego masculino y la mujer individuada. Ella, sin proponérselo, disuelve sus defensas. Y en esa disolución, él se encuentra desnudo emocionalmente frente a una figura femenina que no puede manipular ni idealizar sin enfrentarse a sus propias sombras. Algunos hombres, guiados por heridas ancestrales, confunden dependencia con amor. Creen que para ser valiosos deben ser necesarios. Y cuando una mujer ya no necesita, sino que elige, sienten que pierden su identidad. No se dan cuenta de que su valor no nace de ser salvadores, sino de ser seres completos. Pero la mujer que ha hecho su trabajo interior no puede regresar a las pequeñas jaulas emocionales donde antes se encerraba para no perder afecto. Ella sabe que la dependencia emocional nunca fue amor, sino miedo disfrazado. Y por eso, cuando ya no necesita ser salvada, su energía se vuelve un misterio para quienes solo conocen la dinámica del apego inseguro. Sin embargo, los hombres que han iniciado su propio proceso de individuación ven en ella otra cosa. No una amenaza, sino un portal. Una invitación a explorar su propia profundidad, a abandonar su ego defensivo, a confrontar su sombra y a convertirse en lo que siempre fueron capaces de ser.
La mujer que no necesita su amor no demanda su transformación, pero la inspira. Y esa inspiración, aunque intensa, no nace de la presión, sino de la autenticidad. En su silencio, en su claridad, en su límite firme, se encuentra la semilla de una masculinidad madura, aquella que no persigue controlar, sino comprender, no busca poseer, sino compartir, no necesita ser necesaria, sino elegir desde la conciencia. Pero para llegar a ese punto, el hombre debe atravesar su propio desierto interior, como diría Epicteto, desprenderse de sus falsas creencias, de su orgullo herido, de su necesidad constante de confirmación externa. Y ese viaje no todos están dispuestos a hacer. Algunos prefieren retirarse en cuanto perciben que ella no se derrumba ante su ausencia. Otros intentan probar su fuerza quebrándola emocionalmente, solo para descubrir que ella ya hizo ese viaje sola, y que nada externo puede derribar lo que fue construido desde dentro. La mujer que no necesita su amor no es un ideal inalcanzable. Es una realidad posible, una mujer que ha renacido de sus propias ruinas, que ha aprendido a distinguir entre amor y apego, entre deseo y dependencia. Su seguridad no es soberbia, es resultado de haber perdido todo lo que la debilitaba y haber descubierto que aún así seguía completa. Y esa completitud desafía la mente del hombre que no ha aprendido a vivir sin ser indispensable. Pero es precisamente en esa tensión, en ese choque entre la mujer individuada y el hombre en proceso, donde el alma humana encuentra sus mayores oportunidades de evolución. Ella no quiere ser temida. Quiere ser vista. Quiere ser reconocida, no por su independencia fría, sino por la profundidad detrás de ella. Quiere conexión, pero no a cualquier precio. Quiere amor, pero no a costa de su alma. Y esa verdad es más poderosa que cualquier ideal romántico que se haya escrito. Cuando la energía de esta mujer se despliega sin esfuerzos, el entorno emocional se reconfigura. Su sola presencia reorganiza las dinámicas invisibles que muchos hombres utilizan para moverse sin confrontar su mundo interior. Ya no funciona el juego del silencio para generar ansiedad, porque ella no lo interpreta como castigo, sino como claridad. Ya no sirve la seducción calculada que promete intensidad para luego retirar el afecto, porque ella ya ha renunciado a las montañas rusas que alimentan traumas infantiles. Su calma se convierte en una muralla impenetrable contra cualquier estrategia nacida del miedo. Y, al mismo tiempo, esa calma deja en evidencia todo lo que en el otro no está resuelto. Muchos hombres han crecido creyendo que su relevancia depende de ser centro emocional de una mujer. Creen que deben ocupar un lugar indispensable para que ella se sienta completa. Pero cuando se encuentran con una mujer que ya ha realizado el trabajo interno de unir sus fragmentos, esa fantasía se rompe como cristal en silencio. De repente, él no sabe qué ofrecer, porque no entiende que ella no está buscando un salvador, sino una presencia consciente. No quiere que la rescaten. Quiere que la acompañen. No quiere que la definan. Quiere que la reconozcan en su totalidad. Y ese cambio de paradigma es una amenaza para cualquier ego que aún esté sostenido por el viejo modelo de control disfrazado de amor. La mujer que no necesita el amor de un hombre no vive en resistencia, sino en claridad. Ha dejado de proyectar su vacío en otros, ha enfrentado su sombra, esa parte interna que alguna vez le susurró que no era suficiente, que solo tendría valor si alguien la elegía, y ha desmantelado cada una de esas voces como si fueran telarañas antiguas. Su mirada carga la serenidad de quien ya no teme la soledad, porque la ha convertido en santuario. Y ese tipo de mujer atrae un tipo distinto de temor, el temor masculino a la honestidad emocional. Porque junto a ella, nada falso sobrevive. Los juegos se caen, las máscaras se derriten, las promesas vacías se revelan en toda su fragilidad. Ella no exige verdad, simplemente no puede relacionarse con nada que no sea verdadero. Y tú lo has visto. Cómo un hombre puede estremecerse ante la transparencia emocional de una mujer así. No porque ella sea intensa, sino porque no se adapta. No suaviza su presencia para que él no se asuste. No esconde su fuerza para hacerlo sentir seguro. No disfraza sus límites para evitar que él se aleje. Ella no sacrifica su esencia por mantener la ilusión de una conexión. Y ante esa autenticidad radical, el hombre inmaduro se siente pequeño, casi infantil. No sabe cómo existir sin dominar, sin impresionar, sin demostrar que tiene algo más que ofrecer que sus inseguridades envueltas en un aire de superioridad. Pero lo que realmente le inquieta no es ella, sino lo que él descubre sobre sí mismo cuando está a su lado. Se da cuenta de que sus éxitos externos nunca le dieron la paz interna que ella parece haber cultivado sola.
Comprende que su poder no reside en lo que tiene, sino en lo que es. Y ese descubrimiento duele. Duele porque confronta la idea de masculinidad que le enseñaron, una donde el hombre vale por su utilidad, su autoridad, su capacidad de ser indispensable. Pero frente a una mujer que no necesita nada de eso, él se queda desnudo ante su propio vacío emocional. Ese es el verdadero temor, que ella vea lo que él no quiere ver. La mujer que no necesita su amor no pretende estar por encima de nadie. De hecho, rara vez alza la voz. Su autoridad es silenciosa. Su fuerza se manifiesta en decisiones consistentes, en la firmeza de su autocuidado, en la dignidad de su presencia. Y esa quietud revela la tormenta interna de quien aún no ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Jung decía que lo que más nos irrita o nos asusta en otros es una parte de nosotros mismos que aún no hemos integrado. Por eso tantos hombres temen la libertad emocional de una mujer así, porque les recuerda la libertad que ellos no se han permitido. Pero existe otra reacción posible, más rara, más luminosa. Algunos hombres no se alejan ante esa independencia, sino que despiertan ante ella. Sienten que su presencia no es un espejismo que deben conquistar, sino un llamado a la evolución. En ella ven un tipo de amor más consciente, más profundo, más maduro. Un amor que no nace del miedo a perder, sino del deseo genuino de compartir. Un amor que no exige sacrificio de identidad, sino expansión mutua. Para estos hombres, ella no es amenaza, es inspiración. Sin embargo, la mayoría necesita enfrentarse primero a su propia sombra antes de poder sostener la conexión con una mujer así. Deben abandonar la idea de que el amor se gana a través del control, y comprender que se construye a través de la presencia auténtica. Deben reconocer su tendencia a buscar validación externa y aprender a generarla internamente. Deben enfrentarse al espejo que ella representa y aceptar lo que ven sin huir. Y ese proceso requiere un nivel de honestidad que muy pocos están dispuestos a sostener. Pero mientras tanto, ella continúa en su camino. No se detiene para sanar a quien no quiere ser sanado. No se rompe para que otros se sientan altos. No se diluye para ser más fácil de amar. Ella avanza, ligera y profunda, como esas figuras míticas que representan la unión perfecta entre fuerza y vulnerabilidad. No evita el amor, pero tampoco lo persigue. No entrega su alma a quien no sabe recibirla. Sabe que su energía es valiosa, y por eso la guarda para aquellos capaces de verla sin miedo. En un mundo donde tantas relaciones se basan en heridas no atendidas, la mujer que ya ha hecho su trabajo interno se convierte en una anomalía luminosa. Una presencia que exige autenticidad sin necesidad de exigir nada. Una fuerza que transforma simplemente por existir. Ella no necesita su amor, pero cuando ama, lo hace desde un lugar tan consciente que pocos han experimentado algo similar. Y por eso, para el hombre que aún teme su propia profundidad, ella no es un peligro real, sino psicológico, representa la vida que podría tener, pero que aún no se atreve a habitar. Cuando esta mujer entra en la vida de un hombre, no lo hace como quien busca refugio, sino como quien camina con su propio fuego interior. Su energía no es mendicante, no es suplicante, no es frágil. Es la energía de alguien que ya atravesó la noche oscura del alma y emergió con un sentido profundo de sí misma. Ese recorrido deja una huella que el inconsciente masculino reconoce incluso antes de que la mente racional pueda nombrarla. Él percibe, aunque no lo admita, que está frente a una mujer que no puede ser manipulada a través de la promesa del amor, porque ella aprendió a no entregarle su poder afectivo a nadie que no se lo haya ganado con presencia real. Esta mujer, que no necesita su amor, no niega el romance, niega la ilusión. No rechaza la conexión, rechaza las migajas. No evita el vínculo, evita aquello que intoxica su alma. Jung diría que ella ha integrado suficientemente su propia sombra como para no confundir deseo con carencia. Por eso no tiembla ante un silencio inesperado, ni se desarma cuando alguien retira su atención. Ella sabe que la pérdida no es un derrumbe, sino un redireccionamiento. Y esa comprensión la convierte en un misterio para quienes solo conocen el amor desde el miedo. A su lado, los hombres sienten algo que rara vez experimentan, la incapacidad de controlar la narrativa. Porque ella no entra en el juego del desbalance emocional, ese donde uno da más para que el otro pueda sentirse poderoso. Ella da lo justo, lo sincero, lo alineado con su alma. Y esa medida exacta desarma a quienes buscan aprovechar la inseguridad de otros para inflar su propio ego. Su equilibrio interno es un recordatorio constante de que la verdadera fuerza no está en dominar,
sino en saberse dueño de uno mismo. Y tú lo has sentido, esa sensación de caminar con la frente en alto sin desafiar a nadie, pero sin ceder ante nadie, esa certeza silenciosa de que quien quiera estar debe estar desde la conciencia, no desde la necesidad. Esa energía, tan poco común en un mundo construido sobre heridas no sanadas, despierta en algunos hombres una mezcla intensa de fascinación y temor. Te miran como si fueras algo que no entienden del todo, una especie de revelación que no saben cómo sostener. Se sienten atraídos, pero al mismo tiempo inquietos. Porque intuyen que contigo no podrían esconder sus inseguridades detrás de conquistas vacías. Intuyen que tendrían que mostrarse tal como son, sin armaduras, sin máscaras, sin discursos repetidos. Y esa desnudez emocional aterra a quienes aún no han aprendido a sostener su propia vulnerabilidad. En la presencia de esta mujer, el hombre inmaduro siente que todo lo que antes funcionaba se vuelve inútil. Las promesas exageradas no producen el efecto esperado. La retirada emocional no la desestabiliza. La indiferencia calculada no la ancla. Ella no gira alrededor de él, camina a su lado o sigue su camino sin mirar atrás. Y ese simple gesto, elegir no detenerse, se convierte en una amenaza para un ego acostumbrado a ser el centro. Porque su avance constante significa que él podría perderla sin que ella se rompa. Significa que su ausencia no sería un terremoto en su mundo, sino apenas un cambio de paisaje. Y eso, para muchos hombres, es insoportable. Pero la verdad es que ella no es invulnerable, solo aprendió a no entregar su vulnerabilidad a quien no sabe sostenerla. Conoce el valor de su alma y por eso protege su energía. No cierra su corazón, pero sí su puerta. No evita la intimidad, pero sí el desorden emocional. Su independencia no nace del rechazo, sino del respeto. Y cuando un hombre no comprende esa diferencia, la percibe como distancia. Cree que ella es inaccesible. Cree que necesita demostrar algo para impresionarla. Pero lo que realmente necesita es profundizar en sí mismo. Porque ella no se fija en los adornos externos, se fija en la coherencia interna. El estoicismo lo explica con claridad, el verdadero poder es el dominio sobre uno mismo, no sobre otros. Y esta mujer encarna esa filosofía sin siquiera mencionarla. Ella sabe que las emociones son maestras, no cadenas. Que la soledad no es castigo, sino terreno fértil para la expansión. Que el amor no debe ser un refugio del vacío, sino una danza entre almas completas. Y eso trastorna las estructuras internas del hombre que nunca aprendió a vivir desde su autenticidad. Cuando él la observa, siente un impulso extraño, el deseo de ser mejor, no para impresionarla, sino para poder encontrarse con ella en un nivel donde la conexión deje de ser un juego de roles y se convierta en un encuentro entre dos conciencias despiertas. Pero ese impulso solo nace en el hombre que ya ha iniciado el viaje hacia sí mismo. En los demás, lo que nace es resistencia. Buscan razones para justificar su incomodidad, la etiquetan como demasiado independiente, difícil, intensa, palabras que funcionan como escudos para no enfrentar el verdadero origen de su temor, su propia falta de profundidad. Esta mujer no necesita su amor, pero tampoco lo desprecia. Simplemente no se desvive por él. Y eso redefine por completo la forma en que el hombre se posiciona frente a ella. Él ya no puede ser el héroe que llega a completar una vida ajena. No puede rescatarla de una tristeza. No puede convertirse en el centro de su universo. En vez de eso, se convierte en un complemento posible, una vibración que se suma, no que sustituye. Y ese tipo de amor es tan maduro que solo los hombres capaces de sostener la presencia emocional pueden permanecer. Ella no obliga a nadie a evolucionar. Pero su existencia empuja suavemente a quienes la rodean hacia una mayor conciencia. No desde el reproche, sino desde el ejemplo. No desde la exigencia, sino desde la presencia. Su energía invita al hombre a preguntarse quién sería si dejara de buscar validación. ¿Quién sería si enfrentara sus heridas? ¿Quién sería si dejara de temer el amor que no puede controlar? Y esa pregunta, aunque simple, puede romper estructuras que llevaban años sin ser cuestionadas. Porque la mujer que no necesita el amor de un hombre no es la que se cierra al mundo. Es la que se abre a sí misma primero. Y es esa apertura interna la que transforma todo lo demás. A su lado, el amor deja de ser una guerra psicológica para convertirse en una expansión del alma. Ella no desea dominar ni ser dominada. Desea encontrarse. Desea que el otro despierte.
Desea que la unión se construya desde dos seres que han enfrentado sus sombras, no desde dos heridas que buscan esconderse en el otro. Y en esa verdad silenciosa, la mayoría de los hombres descubre algo que no esperaba, que lo que realmente temen no es su independencia, sino la revelación de su propia incompletitud. En el corazón del encuentro entre esta mujer y el mundo masculino hay un movimiento silencioso, casi mítico, donde las fuerzas internas se revelan tal como son. Ella no necesita sostener máscaras, porque ha aprendido a caminar desnuda ante su propia alma. Esa desnudez emocional, tan rara, tan luminosa, actúa como un catalizador sobre cualquier hombre que se cruce en su camino. Los que aún no han enfrentado su sombra sienten que les falta el aire. Los que viven atrapados en la ilusión del control perciben que su poder se desvanece apenas ella entra en una habitación. Y no porque ella haga algo más allá de existir, sino porque su existencia les confronta con una verdad que han evitado durante años, que la autenticidad siempre desarma lo que es falso. Ella no exige nada, pero su aura exige evolución. No presiona a nadie a ser mejor, pero su presencia hace imposible seguir siendo pequeño sin sentir vergüenza. No reclama amor, pero inspira un tipo de afecto que no nace del deseo de poseer, sino del deseo de elevarse. A su lado, cualquier hombre se refleja en la vibración más alta de su propia masculinidad. Y ese reflejo, dependiendo del nivel de conciencia, puede ser refugio o tormenta. Muchos hombres temen a esta mujer porque no pueden mentirle a su intuición. Ella percibe la herida detrás del orgullo, la inseguridad detrás del carisma, la fragilidad detrás de la dureza. No lo hace para juzgar, sino porque su alma aprendió a ver más allá del personaje. Y eso aterra a quienes dependen de ese personaje para sentirse valiosos. Aterrados no por ella, sino por ser descubiertos. Aterrados de que su aparente fortaleza se revele como una construcción destinada a proteger un niño interior que nunca fue abrazado, nunca fue validado, nunca fue escuchado. Sin embargo, esta mujer no ridiculiza esa fragilidad masculina. De hecho, la honra. Comprende que en el hombre también existe un proceso de individuación, un viaje hacia la totalidad que pocos se atreven a iniciar. Ella sabe que la verdadera masculinidad no es control, sino presencia, no es grandiosidad, sino profundidad, no es fuerza externa, sino resistencia interna. Pero hasta que él pueda comprenderlo, su energía chocará con la de ella como dos corrientes opuestas tratando de ocupar el mismo espacio. Porque en ella, el amor dejó de ser una necesidad para convertirse en una elección consciente. Y ese detalle, pequeño en apariencia, gigantesco en impacto, destruye todos los juegos basados en la dependencia. Ella no se derrumba si él se va. No se anula para que él se quede. No implora atención, no acepta migajas, no negocia su dignidad. Su alma ya conoció el abismo y regresó completa. Por eso, la pérdida no la paraliza. La ausencia no la hiere. El rechazo no la define. Cuando alguien se marcha, ella simplemente respira y sigue su camino. Y esa libertad interna es la que tantos hombres temen. Temen no porque ella sea fría, sino porque es consciente. No porque sea distante, sino porque se valora. No porque no ame, sino porque no se pierde en el amor. Ella deja claro, sin palabras, que quien quiera caminar a su lado debe ser capaz de caminar consigo mismo primero. Y esa simple verdad divide al mundo masculino en dos, los que huyen y los que crecen. Los que huyen lo hacen porque eligen mantenerse en la ilusión. Porque no quieren enfrentarse a sus heridas. Porque confunden la intensidad con amor y el apego con conexión. Porque necesitan que la mujer los necesite para sentirse importantes. La mujer que ya no necesita se convierte entonces en un recordatorio doloroso de la evolución que ellos aún no se atreven a transitar. Pero los que crecen, esos raros y valientes, encuentran en ella no una amenaza, sino un espejo sagrado. Un espejo que les muestra su potencial más elevado. Un espejo que les invita a dejar caer sus máscaras, a abandonar la arrogancia de la dominación, a sanar las heridas de su niño interior, a desarrollar un tipo de presencia que no controle ni devore, sino que sostenga y acompañe. Esos hombres descubren que su libertad es compatible con la de ella, porque ambos entienden que el amor no se trata de perderse, sino de expandirse. Y es entonces cuando la conexión deja de ser un campo de batalla para convertirse en un templo. Donde el amor ya no es un intercambio de necesidades, sino un intercambio de almas. Donde la mujer no se convierte en salvación, y el hombre no se convierte en dueño. Donde ambos caminan en paralelo, libres, enteros, conscientes. Sin temor.
sin juegos, sin sombras proyectadas entre ellos. Porque esta mujer no rechaza el amor, rechaza la prisión. No teme la vulnerabilidad, teme la falsedad. No quiere ser adorada, quiere ser reconocida. No quiere depender, quiere compartir. Y cuando un hombre se acerca desde esa misma frecuencia, ella no lo teme, no lo enfrenta, no lo evalúa, lo elige. No porque lo necesite, sino porque su alma vibra en sintonía. Esa es la razón profunda por la que tantos hombres temen a la mujer que no necesita su amor, porque ella representa el fin de la ilusión y el inicio de la verdad. Y la verdad siempre exige coraje. Coraje para mirarse por dentro. Coraje para desmontar la identidad que creían indestructible. Coraje para amar sin poseer. Coraje para permanecer sin controlar. Coraje para ser vulnerables sin colapsar. Coraje para asumir que el amor verdadero solo puede existir entre dos seres completos, no entre dos mitades rotas. Ella, al final, no es un desafío. Es un llamado. Un llamado a la evolución, al despertar, a la integridad emocional. Un llamado que solo puede responder quien esté dispuesto a dejar atrás la comodidad del ego para adentrarse en la profundidad del alma. Y cuando ese hombre finalmente llega, cuando la conexión se sostiene en conciencia y no en miedo, cuando la vulnerabilidad se convierte en fortaleza y no en debilidad, cuando ambos pueden mirarse sin máscaras, ella reconoce algo antiguo y sagrado, que el amor no requiere dependencia para ser profundo, ni sacrificio de identidad para ser real. En ese instante, su energía se suaviza. No porque necesite, sino porque confía. No porque se entregue, sino porque se abre. No porque se pierda, sino porque se expande. Y es ahí donde nace el verdadero encuentro, en el espacio donde la necesidad se disuelve y solo queda la elección. La mujer que ha encontrado su valor no fuerza nada. No corre detrás de nadie. No suplica afecto. No se derrumba por ausencias. Ella elige. Desde la calma. Desde la claridad. Desde el alma. La mujer que conoce su valor no persigue, elige. En